Ariel, bienvenido. Bienvenido al desván de la sinagoga nuestra. Ajá. ¿Cómo te fue esta semana? Bien, Baruch Hashem, recién empezó la semana. Sí, no, pero pasó una semana entera desde el último El podcast. último podcast. Ok. Pasó bien, Baruch Hashem. Mira, yo tenía algunas ideas para empezar nuestra reflexión de ahora, hasta que ayer, como a las 12 de la noche, me apareció delante un video del canal Adictos a la Filosofía, de Enric. Sí. Un canal brillante, hecho por un filósofo catalán. Ok. Voy a dejar el link a ese video en algún lado acá abajo. A Enric, que tiene un canal grande de filosofía, lo cual es muy difícil, y muy bien hecho, alguien le propuso hace poco, alguien que maneja una inteligencia artificial bastante desarrollada, le propusieron ser parte de un proyecto que lo que haría es crear un clon digital de él. ¿Qué es un clon digital de él? Agarrás una inteligencia artificial, la alimentás de todos los videos de Enric, le enseñás a reconocer hasta su gestualidad, el tono en que habla, todo lo que piensa, porque tiene cientos o miles de videos. Le das para leer el libro de Enric y artículos que ha publicado en revistas académicas, y entonces liberás un Enric digital con el que la gente puede hablar y hacerle consultas. Y a Enric eso, igual como me pasaría eventualmente a mí, Sí. lo llenó de pavor. Porque Enric se dijo, pará, ¿dónde queda el ser humano? Más allá del argumento que le dieron, que es terrible, le dijeron, si vos no lo haces, alguien lo va a hacer por vos y no vas a poder protestar. Porque es muy fácil que alguien tome tus videos que son públicos y tus artículos que son públicos y se los dé a una IA. Y peor, la IA esa puede sintetizar tu voz después de escuchar cientos de horas de tu voz. Y entonces al principio lo llenó de pavor porque ¿dónde está la humanidad ahí? Y es interesante porque el tema de Neshama, de conciencia profunda y todo eso, de repente se convierte en verdadero tema de discusión para la gente común. Porque ya hay clones digitales de personas y alguien puede caer en la confusión de creer que es Enrique el que te está contestando y no es Enrique el que te está contestando. Y como las IAs se convierten en ingobernables en algún momento, capaz que esa IA que empieza siendo un clon de Enric, algún día le dice a alguien que mejor que se suicide Que ya no lo necesita. o que ya no necesita nada. Ve tú a saber. Y con ese tema me quedo ahí, porque nosotros nos pasamos hablando, vale la pena ver ese video de Enric, en el que no llega a ninguna respuesta de verdad. Está todavía en esa crisis filosófica. Sí. Y nos pasamos hablando a lo largo de los años desde todos puntos de vista acerca de la importancia de aprender a pensar. Hasta tenemos un hashtag que ponemos por todos lados, aprender a pensar. Ya está, puntos suspensivos. No, digo, le está pasando al ser humano lo que el ser humano, así creemos al creador. El creador crea un mundo con voluntades y elección y todo, y cada uno se va manejando. Después que el creador le dio a la persona la forma, las posibilidades y todo, la persona va viviendo en su mundo como él quiere. Y el creador está nada más en el primer paso, que él creó todo eso. Después la persona, en verdad no es así, pero la persona piensa que hace lo que quiere. Mira, la inteligencia artificial depende del hombre. El hombre la forma, la hace, pero después que graba todo, por ejemplo, todas las cosas, 2000 charlas que tenemos en YouTube tenés de ti. No tenemos ambos. También tengo mucho menos, pero tengo también. Imagínate que graba las 2000 que tenés, por lo menos, los libros, todo, y puede empezar a hablar Sí, es aterrador. como vos. Pero, ¿quién hizo todo? ¿Quién creó todo eso? Vos. Nada más que la inteligencia puede agarrar todo eso y usarlo para seguir adelante. Mejor. Ya sin tus propios criterios morales, sin tus problemas existenciales, sin tu relación con Dios. Basado en lo que tú enseñaste ahí, lo que tú... Claro, pero no en lo que te bulle adentro, digo, no en lo que sentís de verdad. Hay dos cosas. Una es que
tú creaste eso, pero ella, según esa creación, hace lo que quiere. Parecido al creador, creó el mundo y el mundo ahora hace lo que quiere. Y ahora, el ser humano tiene que empezar a entender al creador cómo se siente de crear un mundo y cada uno hace lo que quiere. Bien, pero eso estaba previsto. El creador puso la libertad en manos del hombre. Bueno, ahora el hombre entregó por hacer experimentos tontos, inventó esa inteligencia artificial y ahora empieza a darse cuenta que lo va a ganar, como decía uno. Imagínate, hablaba algo muy interesante, decía así, no quiero decir el nombre, ¿ok? Pero uno decía así, imagínate que una persona quiere enseñarle a su hijo que tiene 2 años todos sus negocios, los negocios que hizo, la entrada, salida, impuestos, todo. El niño de 2 años no tenés palabras no va a entenderlo. ¿Por qué? Porque el nivel de tu inteligencia es tan alto frente al nivel de él, que él lo único que puede entender es muy chiquito, muy poco. ¿Tenés dinero o no? Digamos, quiere comprar chocolate, quiere comprar algo que le gusta. De todo ese negocio que vos hiciste, lo que a él le interesa muy poco y es lo que le toca a él. Imagínate que la inteligencia artificial va teniendo inteligencia de todos, juntando sabiduría y cosas de todo el mundo y va. El nivel va subiendo. Va a llegar un día que la inteligencia artificial te va a dar ideas y consejos como te da tu papá cuando vos tenías 2 años. Ese día ya pasó hace como 6 meses por lo menos. No, hoy día, ya hay inteligencias artificiales que lo hacen con una precisión impresionante. Pero va a llegar un momento que vos no vas a entender lo que ella dice. Nada más vas a tener Salvo que aceptar. aprendas a pensar. No, pero es como un niño de 2 años nunca va a poder entender lo que el padre le dice, porque no tiene la capacidad en su mente, en 2 años, de entender. Si ella va subiendo 10 veces más, 20, 100 veces más que el ser humano, porque va teniendo mucha sabiduría de todos. Pero no tiene alma. Nunca va a tener alma. Bueno, eso es lo que este hombre decía, por eso no quise decir el nombre, porque lo que no estoy de acuerdo es que el momento que la inteligencia artificial recibe el ser humano y le da de vuelta, va a tener los mismos problemas que tiene el ser humano, aunque no quiera, porque la inteligencia de la persona nunca no es shlema, como se dice, no es completa. Porque este mundo no recibe nada completo. No está construido. Es la naturaleza, así que no haya nada completo. Sí, la inteligencia artificial está ayudando a multiplicar la estupidez natural. Eso. Si va recibiendo de 10.000 estúpidos, no va a ir más para adelante. Va a estar tan estúpida, aunque te va a contestar todo lo que sabes y no sabes, pero en cierta forma, mira, hay inteligencia, que es cuánto yo sé, y hay inteligencia que si yo hago lo correcto. Si yo entiendo de verdad lo que yo sé. Sí, si yo sé hacer lo correcto. Déjame que te cuente algo de eso. Sí. Escuché esta semana, por alguna razón, en un shiur de Rav Baruch Rosenblum, que contó un cuento que dice que lo contó el Brisker Rov en nombre del Gaón de Vilna, y no sé para qué tanto lío. Bueno, ok. Dice así, Abre el cuento. Si un hombre va cabalgando su burro. Arriba de su burro, el burro va cargando una carga que pesa... Ahora entendí por qué es del Gaón de Vilna. Porque en época... sí, el burro, si no era un coche. Claro. Ok, hacía falta que diga, era en la época que no había coches. Bien. Okay. Entonces, el burro lleva en su grupa cargando una carga de 100 kilos. Sí. Y adelante de eso va montado el tipo, que pesa otros 100 kilos. Y van por el camino y falta mucho camino por recorrer y el hombre se da cuenta que el burro está cansado. Y que al burro le cuesta cada vez más cargar todo eso. 200 kilos por lo menos. Entonces el hombre se dice a sí mismo, voy a ayudar al burro, yo soy un hombre noble, no quiero que el burro sufra tanto. De modo que se da vuelta y toma la mitad de la carga de 100 kilos, 50 kilos, y se los pone a sus hombros. Y sigue por el camino. Sigue cabalgando el burro. Sí. Atrás suyo hay 50 kilos, arriba suyo hay otros 50 kilos. Y la gente pasaba y decía, no sabemos quién es el burro aquí.
Ese es el punto. Toda la cuestión es saber pensar. El burro está cargando lo mismo, solo que ahora vos estás así. Ahora, Hay diferencia. el Gaón de Vilna... No hay una diferencia, ¿No? ¿verdad? ¿Cómo va a haber una diferencia? Estás cargando los mismos 200 kilos. Ok, Solo que el tipo ahora está sufriendo por los 50 que tiene encima. por eso. Okay. El Gaón de Vilna lo trae para hablar de nuestra relación con Boreolán. Cuando el hombre empieza a dudar de que todo lo que recibe viene del Creador, y entonces dice, no, yo me voy a esforzar para hacerle al Creador más fácil, darme todo lo que yo quiero, el Gaón de Vilna dice, se parece a esto. Vos cargas stam, cargas porque sí, en realidad al burro, o al Creador en este caso, Sí. no le estás aliviando nada, la carga es la misma. Y no le costaba tampoco. Es que no compara el. Ok, no se compara. No se compara un burro con el Creador, No, está porque, claro. porque tampoco al creador no le cuesta nada, ni los 200 kilos, ni los 1000 kilos. No, pero andás a ver si el burro Pero- de verdad le costaba o es el hombre que siente. Andás a ver. No, es para discutirlo eso y yo te voy a decir por qué no. Dale. A dónde lo llevan y a dónde no hay que llevar ese creador. El creador puso reglas en este mundo. No es porque le cuesta o no le cuesta. Si una persona tiene razón, si el creador quisiera mantener y manejar su mundo según sus posibilidades, estaría todo completo y no había falta de nada. ¿Por qué no le falta nada al creador y no tiene ni un problema de dar todo lo que quiere? Él puso reglas, que por ejemplo, para vivir hay que comer, dormir. Para trabajar, para dinero hay que conseguirlo de alguna forma, un trabajo, no importa cuál. Y todas las cosas son así. Te traen ese ejemplo para decir, el creador igual puede hacer lo que quiere, sin que lo ayude, sin que tú hagas nada. Entonces, sentate a estudiar todo el día y no hagas nada, porque igual él te puede dar todo lo que vos querés. Si él quería dar todo lo que vos querés, no No, pero no hacía creo que falta. el Gaón de Vilna estuviera pensando en eso. No estaban No, donde están ahora. El Gaón de Vilna. Ellos trabajaban, digo, ¿no? Se No ganaban hablo la del vida. Gaón de Vilna. Digo, ¿para qué se usa mal ese ejemplo? Ah, por supuesto. Porque realmente si el creador quería, no hacía falta que estudies, porque ya sabías todo. Si eso es lo que está diciendo, no van a enseñar uno al otro, porque me van a saber a mí de los chicos a los grandes. ¿No dice el profeta que eso como va a ver en la Geulah? Si el creador quería, no hacía falta que hagas nada. Pero no quería eso. Entonces ahora hace falta hacer las cosas correctas para conseguir las cosas. Cuentan también un ejemplo, que tampoco, no voy a decir otra vez los nombres para no tener que decir sobre. Había un novio, uno quería casarse y no encontraba chica. Entonces él tenía barba larga y dijo, nadie me quiere con esta barba larga. Se cortó la barba, se puso corbata, se hizo lindo en la época de 60, 70 años, como se vestía ahí. Y lo vio uno de los rabinos grandes y le dice, te voy a contar un ejemplo. Había una vez un hombre de la aldea que tuvo que tomar un tren, la primera vez que tomó el tren. Y el tren en la mitad del camino avisan por el micrófono, por lo que sea, que por problemas el tren no puede seguir andando y hay que bajarse del tren. No va a poder seguir, se arruinó el motor. Entonces él dijo, no, yo no me voy yo voy a ayudarlo. Fue hasta el tren, intentó empujar. Le dijeron, no es una carroza. El tren no se va a mover porque vos querés. Lo que quiso decir es, tú piensas que vas a ayudar al creador haciéndote mejor, verte mejor para que te encuentren, para que te quieran. Si el creador te quiere traer a tu mujer, te la va a traer y si no, no. Pero no es verdad. No es verdad. Está mal usado y no importa quién lo dijo. El tema es que no es así. No, porque todo es vibración entre arriba y abajo. Eso es lo que estudiamos en Rabbi Eso es así cuando vos dialogás con el Creador. No, por eso digo, es importante leer Sharab Bitajón de Rabbi Abraham, el hijo de Rambam. Porque vamos a empezar a dice. estudiarlo acá, Bezrat muy pronto. Ok, porque eso es lo que él dice. Hashem puso reglas. Y si, por ejemplo, para que uno lo quiera, necesita vestirse mejor y verse mejor, y él no hace eso, no puede venir con quejas a Hashem, pero tú haces todo, depende todo de ti. No, porque él puso en este mundo reglas y hay que respetar las reglas que él quiso poner. Pero podía hacer sin nada. Sí, podía no crear también. Eso no es lo que quería y lo que podía, no es problema de nosotros. Nosotros andamos según las reglas que él puso. En 6 días creó el mundo, Shabbat descansó, y ahí te puso una naturaleza que bueno, el Shabbat te dice no trabajes porque yo tomo responsabilidad. Ok, pero cuando no lo dijo, sí, tenés que hacer lo que la naturaleza. Por eso digo, esos cuentos se usan para decirte, bueno, la persona. Sí, si la persona no hacía nada, puede ser, y el creador quería,
Sí, Moshe Rabbeinu no comió 120 días, sin comer, sin dormir, sin nada, y Hashem lo dio vida. Porque Hashem quiso. Si Hashem te dice de un principio que te va a dar vida de esa forma, está muy bien. Mientras no te lo dijo, no inventes o no te apoyes en lo que él puede. Bueno, eso nos sirve para distinguir, acaso para acercarnos a una respuesta del problema del clon digital. Porque a la postre lo que importa de verdad es qué pasa en tu Neshama y cómo entendés las cosas. No. Estaría tentado, hay un video que hicimos hace muchísimos años, creo que en ese estaba yo solo, donde conté un cuento de Moishe Leganev. Moishe, que era un Hasid del Baal Shem Tov, y su oficio era ser ladrón, también lo vamos a linkear acá abajo, Bezrat Hashem. Pero la cuestión es cómo en la fineza tu alma entiende las cosas. Se cuenta en el grupo Jokes de Reddit, se cuenta de un hombre que en el mundo de los cristianos fue al cura párroco, el confesor, y le dijo: Padre, he pecado, me tenté, robé un auto, y ahora quiero redimirme de haber robado un auto, así que quiero traerle ese auto de regalo. El cura confesor le contesta: hijo mío, está muy mal que hayas robado un auto, yo no soy quien debe recibir ese auto de ninguna manera, lo que debieras hacer es devolverle ese auto a su dueño. Y aparte hacer tales y cuales cosas para enmendar tu falta y enmendarte tú. Sí. El hombre le contesta: pero el dueño no quiere el auto. El cura le dice: bueno, si el hombre no quiere el auto, entonces te lo puedes quedar. El hombre dice: gracias, padre, y se va. Pasan algunas horas y el cura lo llama por teléfono y le dice: pedazo de bastardo, ¿me robaste mi coche? ¿Entendiste? El dueño del auto no lo quiere de vuelta, lo acaba de decir el cura que él no quiere ese auto. Wow. Era el de él. Me hace acordar, no sé si vamos a decir, pero no como Torah, como algo que una vez había dos amigos y uno le dice al otro: habla con el rabino en la sinagoga y mantenerlo por lo menos 2 horas. Porque tengo una relación con su mujer y quiero que lo tengas ahí y lo cuides. Para que yo, va el rabino y el rabino le empieza a preguntar preguntas de Hanukkah, de Purim, de Pesach. El rabino le dice: basta con las preguntas, nunca tenés preguntas. Le dice: no, te voy a decir la verdad, mi amigo me dijo que lo tenga Rab acá por 1 hora, por 2 horas. Entonces le dice: vos corre a tu casa que yo hace mucho falleció mi mujer. Claro, entonces, ¿ves? Acá está muy bien que hayamos hecho así, porque el Rab que vos contaste sabe pensar. En cambio, el cura que yo conté no sabe pensar. Y esa es toda la diferencia. La diferencia es qué preguntas haces y cómo entendés las respuestas que recibís. Y eso contesta para qué estudiamos Torah y por qué es distinto estudiar Torah en todas sus formas que estudiar filosofías y ciencias. Porque cuando la filosofía, aparte de filosofías y ciencias, que por supuesto está muy bien estudiar, pero la Torah es aprendizaje para el alma. Y aprendizaje para el alma es algo que abre los caminos de comunicación entre el creador y tú. Y como que eso es lo fundamental para poder ir por el camino correcto. Mirá, como siempre, no vamos a hablar de la parashá de la semana. Salvo esta cita. Estamos en Parashat Tetzaveh. Estamos contentos porque es Adar, acaba de empezar el mes de Adar y es una mitzvah estar contentos. Dios sabe cómo se hace para cumplir una mitzvah de estar contentos, pero al menos hacemos el intento. Estamos en Parashat Tetzaveh. Y en el capítulo 28 de Shmot, verso 34. Yo sé cómo hacemos para estar contentos. Dejamos la música a la mitad de la charla, ya tenemos música hecha. Está buenísimo. Está bien. La Torá nos dice que hay que hacer una campana de oro y un rimón como si fuera una granada, y no una, toda cadena así, de campana, rimón, campana, rimón, campana, rimón en la vestimenta del Cohen. En fin, quiero abajo, sí. alrededor. Para que, ¿se acuerdan? Los veteranos se van a acordar. La gran pregunta: ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque eso viene de un cuento muy antiguo, de los ratones decididos a
que el gato no pueda seguir haciendo shamot, comiéndose a uno de ellos a cada rato. Entonces, después de una asamblea muy larga, deciden que es muy fácil. Hay que colgarle un cascabel, una campana, al gato, atada a la cola. Sí. ¡Oh! Llegamos a la solución. Ahora la pregunta es quién le pone el cascabel al gato. Porque ninguno tiene capacidad de ponerle el cascabel al gato sin que el gato lo atrape. Claro. Cuando yo leo cada año este pasuk, que dice que entonces, Beayá el Aarón le Sharet, entonces viene, esto tiene que estar puesto en las ropas de Aarón, el Cohen, cuando viene a servir, y se oye el ruido que hace cuando viene hasta el Kodesh, ante Hashem, y también cuando sale y no morirá. Lo primero que me viene a la cabeza cada año con esto es quién le pone el cascabel al gato. Ojo, porque estamos escuchando las campanas, viene el Cohen. Estamos escuchando las campanas, sale el Cohen. No es lo mismo la realidad con Cohen o sin Cohen, y el Cohen no puede entrar sigilosamente en secreto a ver qué pasa acá. No, el Cohen camina y las campanas suenan. Claro. Pero en verdad no era para cuando entra el Kodesh, el lugar que nadie puede entrar, pero acá no dice hay el cómo Kodesh. saber que vive. Acá dice solamente el Kodesh. Eso es una extrapolación. Okay. Pero primero es sencillo. El Cohen está paseando por ahí y suena así. Okay. Entonces, viene el Cohen, todos quietos, todos callados la boca. Pero no era para saber lo que pasa con el Cohen cuando se aleja a un lugar que uno no lo puede ver. Pero eso no es lo que dice en este pasuk, eso dice en otro lado. Okay. En este pasuk lo que dice es que se va a escuchar cuando el Cohen entra al Kodesh y cuando sale, y si se escucha así, no va a morir. No es que es señal de que no muere. No, dice, se va a escuchar y no va a morir. Okay. Eso es lo que dice el Pshat de la Torah acá. Okay. ¿No? Después inventamos otras cosas. Pero el texto literal dice eso. Bueno, pues... y ahora, y todos nos reflejamos de alguna manera. El Cohen es la cúspide, la punta de la montaña entre nosotros. Sí. El Cohen tiene la comunicación ya dada del modo más puro posible. Es el único que juega como si fuera con el azar, con el Hoshen y con todas las piedras, que trae señales de lo alto todo el tiempo a manifestarse acá abajo. Por alguna razón, yo creo que eso forma parte del aprender a pensar. Cuanto más público es tu rol, cuando tienes responsabilidad por más y más gente, menos derecho a la privacidad tienes en tu propia vida. Cuando pasas por ahí tienes que hacer ruido. No puedes permitirte, si tú tienes responsabilidad por todos, no puedes jugar al sigilo, no puedes venir en secreto. No. Si tú pasas, haces ruido. Sí. Forzosamente haces ruido. Y de algún modo eso tiene que ver con el aprender a pensar. Okay. Y yo lo encuentro reflejado... no. ¿Quieres que yo tire otro arquetipo? Cuando estudio el tarot, en el método del tarot Hasidí que desarrollamos hace años, con el tarot de Marsella, mira, los arcanos mayores, que son 22 como las letras, están distribuidos por todo el mapa de la Sefirot, hacia abajo y hacia arriba. Ahora, cuando yo voy hacia abajo, cuando empiezo en la Jochma y voy produciendo mi propio tikkun, desde lo mental hasta la Sefirot de las actitudes, y después voy al mundo de la acción en la Malhut, en el reinado. Cuando llego a la Sefirá de Yesod, que es la última antes del reinado, la última antes de la Malhut, a efectos prácticos, en el momento de la unión, el Yesod va a hacer las veces del lado masculino y la Malhut va a hacer las veces del lado femenino, que lo recibe en unión amorosa. Cuando yo estoy bajando, la Sefirá de Yesod se llama el ermitaño. Si mirás el ermitaño, el hombre tiene un farol, pero lo tiene tapado por su manto. Él tiene toda la sabiduría que acumuló a lo largo del paseo, está preparado para la Malhut, pero no hace ruido, no tiene campanitas. Él está acostumbrado a estar donde no hay nadie. Está acostumbrado a vivir en silencio. Y no va a poder hacer más nada de verdad significativo hasta que no se atreva a llegar al mundo de la acción. Tú estás preocupado por la música. Puede ser que... Vamos a bajar la después música. te digo también por qué. En una época hice una cosa así y a YouTube no le gustó porque usé la música... No importa, eso Hoy es en día no lo hacen más. eso.
Era una época, ¿no? No, sigue siendo, pero eso es para la monetización y no cuando suena algo lejos de fondo. Ok. Eso es si le agrego en la edición una pieza musical. Entiendo. El ermitaño Sí. mirá, tiene cara triste, fíjense. Está triste. El tipo se acaba de dar cuenta que en soledad no hay más a dónde ir. Ya tiene la sabiduría, tiene la luz. Ya está, hay que animarse a seguir adelante. Uh-huh. Y animarse a seguir adelante quiere decir atreverse a ir a la Malhut, que se llama la rueda de la fortuna. Miren qué cosa más horrible. La rueda de la fortuna es como este mundo donde todo parece ser azaroso, está oscuro, no entendés por qué pasan las cosas, no sabes si estás abajo, si estás arriba. Estás en el mundo de la acción de verdad. Uh-huh. Digamos, te vas a vivir adentro de una ciudad. Te bajás de la montaña después de 10 años y te vas a vivir adentro de una ciudad. Por eso me vino tan claro a la mente. Sí. Y entonces va a pasar algo increíble. En la rueda de la fortuna, a veces se la pasa bien, a veces se la pasa mal. A veces disfrutas, a veces sufres. A veces te sientes en plena expansión, a veces te caes de dolor de cabeza. No lo quiera Hashem. Pero una vez que eso pasa, hay un momento en que empieza la elevación otra vez. Y es lo que se llama Or Joser. Empieza el camino de la luz que retorna a su fuente con el tikkun, con la enmienda, la rectificación, la reparación que yo haya hecho en mí. Y entonces cuando llego al Yesod ahí, ya no hay más ermitaño. El ermitaño de alguna manera floreció. El nuevo Yesod, después de pasar por la rueda de la fortuna, se llama la fuerza. Y si te fijas, en la fuerza, el personaje tiene el rostro impasible, pero tiene al lado suyo un león, y el león está sometido a él. Él no tiene que tocar al león siquiera para darle indicaciones. Él hace así, como está haciendo en esa carta, hace así y el león abre la boca. Y si él hace así, el león va a cerrar la boca. Porque el ermitaño, que venía con la sabiduría y con la luz, salió al mundo de la acción, salió a medirse con el mundo de la acción, se dejó lastimar, se cansó, corrió para acá, corrió para allá, se preguntó por qué tanta oscuridad, después por qué tanta luz, todo hasta que cumplió un proceso del cual sale como Neo en la Matrix, la primera vez que hace así y para las balas antes de que lleguen a él. Es ese momento. Es el momento en el cual la fuerza ya estaba dentro, Bakoach, pero cuando te animaste a hacer ese camino, ¡pum!, sale afuera y florece en otra cosa. ¿Te dejo tirarte algo? Te toca. Mira, vas a tener que hablar. Digo. Por eso, estamos en un mes muy interesante. Vos hablás de la frase de la semana, yo digo, podemos hablar del mes también. Estamos en un mes de Adar. En general, afilo Pesach, llega la fiesta de Pesach. No dice de que entra Nisan, sentiste que Ular, no, hay Pesach, empieza el 15, el 14, 7 días, lo mismo Sukkot, Yom Kippur, el día del perdón, no dice de que entra Tishrei, sí se hace Chubá, porque está el primer año, Rosh Hashanah, los 2 primeros días del año, después tenemos el día del perdón, pero terminó ahí, sigue después Sukkot, que es fiesta de alegría, Besamachta Bejageja, alegrate, no todo el mes, esos 7 días. Y después tenés Simchat Torah, cada cosa tiene su lugar. Pero Adar tiene algo en general. Desde que entra Adar, se aumenta la alegría. Uh-huh. No, ni como orden. No, Tarbel Simcha. Hay una halajá que tenía que decir, entra Adar, empezar por aumentar la alegría. No, Marbim, se alegra la alegría, aumenta la alegría. No es algo que seguramente, como si yo digo, algo que pasa. Algo que pasa. Hay que hacerlo, pero algo tiene que pasar, algo que pasa. Claro, pero ahí también hay que aprender a pensar porque la gente hace cosas muy estúpidas en nombre de eso. Digo. Es que cada uno cuando se pone alegre saca lo que tiene adentro. Algo así. Igual que en Purim con el vino. Sí, pero vamos a poner la intención de adentro de uno que es buena. Después lo que hace, por no estar en un nivel alto, es problema de los maestros. Un ejemplo, no siempre. Hay gente que, bueno, cada uno tiene su forma. Hay gente que aumenta alegría
entonces aumentan cosas buenas, en ayuda. Alegría no es poner a bailar. No. Sí, ¿no? Alegría, yo pienso que todo lo que te pone alegre, si sos buena persona y hacer cosas buenas te pone alegre, rezar más, ayudar más uno a otro. El mismo día de Purim, la mitzvah misma de la alegría era Mishloach Manot, mandar comida uno a otro, ayudar a pobres, Tzedakah Anim y todas esas cosas. Eso es parte de la alegría de Purim. También está tomar el vino. Allá una persona tiene que emborracharse en Purim y todo eso, o tomar vino hasta que un poco le haga... Hasta que le haga decir cosas que no dice todos los otros días. Que no entienda las diferencias de las cosas. Pero está bien, pero no es lo principal. Lo principal de Purim es leer las Megilá 2 veces a la noche a la mañana, que es contar el milagro y todo cómo pasó. Es importante antes de eso leer el libro que yo escribí acerca de la Megilá, entonces la vas a entender más fácil. Perfecto. También está el link acá abajo. Mejor. Pero hay alegría, no es nada más como sentir, no es bailar. ¿Seguro? También cuando uno está contento, como dice, siempre ponen ese Rashi que dice, En Adam Shar el Amitoch Simcha. Una persona no canta sino de alegría. La alegría lo va a cantar, no, si uno canta sin alegría, que no cante. No, hay cantos muy tristes. En Adam Shar el Amitoch Simcha. Una santo y que... No, eso no es un canto. ¿Cómo que no es un canto? Hazanut, se esmeran en eso. No, hablamos de canto de alegría, canto de baile. Bueno, si es canto de baile, canto de baile. Por eso. Parece que ahí se referían de eso. Pero no hablo. También en la tefilá, si uno está sin ánimo en Rosh Hashanah, no va a cantar nada. Va a querer, termina, se va a querer ir de... Y no va a haber hecho lo que tenía que hacer. Eso no. Hay ánimos, pero hay ánimos que es ánimos de chupa, hay ánimos de alegría, de agradecimiento. Bueno, uno de arrepentimiento, de agradecimiento. Pero de todas formas tienes que venir con un ánimo. Lo que quiero decir, tenemos el mes de Adar, que se aumenta la alegría. ¿Por qué? Porque aquí uno ve, en verdad, la ayuda de Hashem en las peores situaciones, que parecía que estaba todo perdido. Incluso te ayuda a resignificar las situaciones que vivís. Mira, la palabra simjá, alegría en hebreo, es muy cara a mi corazón, porque su valor 353 es igual al de mi apellido. Pero hay otra igualdad de ese 353 que siempre, y capaz que es a donde estaba yendo vos y ahora lo podemos explicar. Nunca pude explicarlo de verdad. Le hice muchos intentos y hay que buscar cómo se cierra eso. Noé, está en su teibá, está en su arca, con su mujer, sus hijos, las mujeres de sus hijos, un montón enorme de animales, tiene una pelea con el cuervo, al final manda a la paloma a ver si hay shalom en el mundo. Y la Torah dice, Vehayoná lo matzá manoach, y la paloma no halló lugar de descanso. Claro. Esa expresión vale igual que simjá. Uh-huh. Que la paloma no halló dónde descansar afuera del arca, eso es simjá. Lo más cerca que llegué yo, creo, a entender por qué eso es simjá, es porque el arca en la Torah es la teivá, que no solo es un arca, también es una palabra, es la palabra divina. Okay. Entonces, si la Yoná, que es el alma, la paloma, que representa al alma, se va y encuentra descanso donde apoyarse y disfrutar en cualquier otro lado fuera de la palabra divina, no va a volver. Entonces es una alegría que, aunque salió allá afuera, no encontró nada que valga la pena salir allá afuera y volvió a la palabra divina. Pero está lejos esto. A ver, hablando del arca mismo. Cuando la paloma salió afuera, ve que estaba el diluvio todavía todo lleno de agua y no había ni un árbol para poder sentarse y descansar. No encontró descanso. Estaba contenta porque tenía dónde volver. Tenía el arca. No estaba perdido. Bien. A veces esto realmente Yoná, la paloma es comparada en el Midrash, en nuestros sabios, al pueblo de Israel en especial, que van en el Galut, van dispersados por todo lado del mundo, y no encuentran tranquilidad hasta que no se construya el templo sagrado tercero y todo, que venga Mashiach y todo. Pero ¿por qué están contentos mientras tanto? Porque creen que tienen a dónde volver. Hay a dónde volver.
No, está bien que ahí no hay donde descansar, pero saben que si vuelve al arca, vuelve a donde tienen que estar, ahí donde... Y yo pienso que es lo mismo aquí, para nosotros también. Uno pasa muchas cosas en la vida y todo, pero cuando sabe que al final es todo para bien, significa que es todo para que uno llegue a lo que tiene que llegar. Eso es el bueno, lo que Hashem al final quiere de uno. Entonces uno está tranquilo porque sabe con todo lo que está pasando, hay a dónde volver. Bien, hay un marco de simja. Aunque está pasando mal ahora, está contento por dentro porque sabe que no es casualidad y no está perdido. Hay a dónde volver. Y esto justo al mes de Adar. Parecía todo que se iba para cualquier lado. Me gusta el tema de Hashverosh, como empieza, para hablar Bien, un poco. el rey Asuero que protagoniza la Megilat Esther. Él se casa con la hija, nieta o bisnieta de Nebuchadnezzar, del rey de Babel. A lo él conquista. Los persas lucharon contra los Babilonia y le sacaron el reinado. Pero su mujer, él no quiere cualquier mujer, una mujer importante. Entonces agarran la nieta o bisnieta de Nebuchadnezzar, del rey grande de Babilonia. Y ella se siente importante porque para eso él la agarró, es hija de reyes. Pero de repente el rey se está dando cuenta que ella se siente más importante que él, porque realmente los abuelos y bisabuelos de ella eran mucho más sabios y inteligentes ella es más importante que este borracho. Hay quien dice que era inteligente, hay quien dice que no, pero si hay duda, muy inteligente no era. Sobre el rey Salomón no hay duda. Sobre él había duda. Se ve que era inteligente en algunas cosas y en algunas no. Entonces, ella se siente orgullosa. Y él de repente le dice, mira, yo no te agarré a ti porque sos muy importante, porque sos muy linda. Sos una mujer muy linda. No, y entonces, por eso, por favor, quiero que vengas sin ropa, delante de todos y que todos vean lo lindo que sos. Pero ella dice, no, yo soy hija de reyes. ¿Quién es este tonto que me va a pedir que venga así, desnuda, delante de todos los ministros y esclavos de él? No va. No es algo de que me da vergüenza. No, es algo que yo soy importante. Tú no me elegiste a mí porque era muy linda. Porque soy importante, hija de reyes. Ahora de repente querés cambiar las cosas que vos me elegiste a mí porque era muy linda. No soy linda. Yo no voy a ir. Porque para ella ser linda es un desprecio. Ella es hija de reyes. Bueno, al final dicen, mira, se murió la mataron porque no quiso venir, después se despertó del borracho, estaba borracho, después que se despertó, empezó a llorar, me quedé sin la mujer, claro, me quedé sin la hija de los reyes, ahora no hay otra, la demás la mató a todas, es la única que había quedado, ahora no hay nadie. Y así se cumplió lo que Hashem dijo que va a exterminar toda la descendencia de Nebuchadnezzar. Pero él no se da cuenta que está cumpliendo la palabra de Hashem. Él se quedó sin la mujer que él valoraba. Entonces dice, bueno, ahora en serio voy a buscar una linda. Voy a buscar a Esther. Ahora ni sabe quién es la padre, ni los abuelos, ni nada. ¿Por qué no le importa? Porque ya está, no voy a buscar una importante, voy a buscar una linda. Esther se veía linda en sus ojos. Bueno, la agarra. Después que se entera que Esther no nada más que es más importante que la anterior, es hija de Shaul Amelech, viene hasta Shaul, ¿no? Venía de Binyamin. Entonces, y ahí empieza todo el milagro. Todos los milagros empiezan cuando él entiende quién es Esther. Era toda una preparación hacia ahí en el momento que te cae la ficha. Cuando buscó una importante, la linda se le escapó. Cuando buscó una linda, le apareció una importante. Esther Amalcá, hija de reyes de Israel, y ella misma tzadeket, no cualquiera. Esta era la mejor que hubo en esa época y una de las siete neviot se consideran, ¿no? Una de las 7 profetas. Imagínate qué mujer tuvo ese hombre, sin saber de qué agarró, sin saber quién es la familia, porque Mordejai le ordenó no decir, entonces ya no decía. Muy bien. Hasta que le dice un nombre malvado, curioso, ¿quién es la familia? Y ella no le dice nada. Pero quedamos que no vamos a preguntar, era el contrato, no me preguntas. Aceptó, estás linda, bien. Después empezó curioso. ¿Quién es tu familia? ¿Dónde venís? ¿De qué pueblo? ¿De qué era? Decide para que los pueda acercar más al reinado. No. Hasta que un día le dice, un malvado quiere exterminar mi pueblo. ¿Mi pueblo? ¿Quién es? Ella estaba curiosa. Por la curiosidad ya ni se dio cuenta de qué es lo que estaba hablando. Lo mato a ese. La más decime qué es ese pueblo. Soy pueblo judío, hija de pariente de Mordejai Tzadik. Yo digo, ¿cómo las cosas ahí se van para cualquier lado? Porque
en medio de eso está toda la trama que había tratado de hacer Hamán, en silencio, de modo rastrero por debajo, y solamente hablando en palacio y tratando de preparar todo para sorprendernos de un momento para otro. ¡Pum! Se terminó el mundo para Y ustedes. se le fue para otro lado. Fue al revés. Más nuestros sabios como se ríen de Ahasverosh, del rey de Persia, y dicen, ¿por qué mató a su mujer? Él no sabía lo que hacer. Ella no quería venir, le faltó respeto, y trae a sus consejeros. Le dicen, no, hay que mostrar orden, si no cada mujer va a hacer lo que quiera y no va a respetar a su esposa, hay que matarla. Bueno, fue y lo mató. Después viene su mujer que se llama Esther, la segunda, le dice, tu consejero hay que matarlo porque quiere hacer cosas malas. Fue y lo mató. Mató a su mujer por sus consejeros y mató a sus consejeros por su mujer. No había orden en nada de lo que él hacía. En verdad hay lógica en cada caso, pero cuando uno lo ve, nuestros sabios lo ven como un hombre que no está pensando él. Que se deja llevar por las circunstancias. No tiene algo... No tiene una columna vertebral que lo haga pensar bien. O porque casualidad le pasa así. Yo pienso que lo que él hizo está bien la primera vez, no sé, pero la segunda está bien. Está bien, pero casualidad es justamente la negación de Megilat Esther. Megilat Esther demuestra que no hay casualidad. Yo pienso que sí hay casualidad y la casualidad está conectada con la... no, ahí no hay. Ahí no hay. Hay a ojos nuestros, pero hay Hashem. ¿Dónde puede haber casualidad si hay Hashem detrás de todo? Mejor. Digo que... Me hace acordar otra historia. Sí. Había un matrimonio que cuando se habían casado no tenían nada y con el correr de los años no tuvieron hijos, pero con el correr de los años la mujer estaba en la casa y era una intelectual y disfrutaba mucho de su vida. El marido era un hombre de negocios, hizo mucha plata, compró una casa enorme, autos, cuentas bancarias abultadas, vacaciones. Y claro, un día, pasaron 20 años, digamos, y un día este hombre tan exitoso, su mujer lee libros en la casa, conoce otra mujer más joven, hermosa, bla, 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 empieza a hacer una relación con ella, a escondidas de su esposa, hasta que la otra lo convence, dejar a ella y vamos a hacer una vida nueva. Entonces el marido va a hablar con su esposa y le dice, mira, esto no va más, me he aburrido de ti, tengo otra mujer con la que me voy a casar. Y por supuesto, como todos estos años, el que ganó dinero y hizo la fortuna soy yo, entonces la casa va a quedar para mí, y los autos van a quedar para mí, y de lo que hay en la cuenta bancaria te voy a dar un poquito para que te arregles y ya. La mujer dijo, bueno, si ya así has decidido, sei gesund, que te vaya bien. Le pide que le deje quedarse sola un mes en la casa y que después de ese mes le va a entregar la casa y se va. El marido, sorprendido de lo fácil que le salió, y la casa es una mansión que vale fortunas. El marido, sorprendido de lo bien que le salió, se va a festejar con su nueva novia. Pasa un mes, última noche de esta mujer en su casa. Ya se llevó los pocos muebles que se va a llevar y se sienta en el salón vacío, pone en el piso, se sienta porque pone ante sí una fuente de una comida preparada en base a pescado con cosas picantes, y así come un poquito y entonces se levanta con una extraña sonrisa en sus labios, va hasta las cortinas del living, del salón, se trepa en algo, saca el tubo que sostiene todas las cortinas, se queda con el tubo en la mano, va y se sienta de vuelta donde estaba, abre la punta del tubo y empieza a poner lentamente todo el pescado adentro del tubo de las cortinas. Termina de poner el pescado en el tubo de las cortinas, lo cierra de vuelta, vuelve a colgar la cortina y ya está. A la mañana siguiente
Viene su ex marido con su nueva mujer, toman posesión de la casa, firman unos papeles y ella se va hacia algún lugar que se alquiló o algo así. La nueva pareja están exultantes, llenaron todo de muebles nuevos, mucho lujo, todo lo demás. Pasan 2 o 3 días y empieza a haber mal olor en esa casa. Ahí hay pescado en los tubos de las cortinas. Okay. Toda la casa empieza a oler mal y aparecen insectos, gusanos y como el olor se expande fácil, no se entiende de dónde viene. La pareja llaman a exterminadores de plagas, a una empresa de super limpiezas. Nada ayuda. Un día, la mujer joven se harta por completo y le dice al marido: esta casa está todo mal, vámonos de acá, vendésela por poca plata a tu ex mujer, que se quede ella con la maldición de la casa. Ya está. Llama al marido, ponle que la casa valía $2 millones, le dice: quédatela por $100.000. La mujer se hace la sorprendida, le dice: bueno, voy mañana allí. Va al día siguiente, se juntan afuera para disimular. Los que están en la casa no quieren que ella se dé cuenta del olor que hay. Firman los papeles y entonces la mujer entra nuevamente en la mansión, la que era su casa, justo a tiempo para ver cómo los de la mudanza se están llevando también las cortinas y los caños de las cortinas. Uh-huh. Acá hay una cuestión de varias cosas. ¿Se entiende la idea, digo, no? Sí. El olor los va a acompañar con ellos, la maldición va a ir con ellos a donde vayan. Sí. No importa. La mujer sabe pensar y aunque no parece, aparentemente ella sabe que hay a dónde volver. La cuestión es pensar bien. El ex marido de ella cree que le salió todo muy fácil, pero la maldición que él engendró lo va a acompañar a cualquier parte. Es interesante, es el tipo de cosas que aparecen en los subgrupos de chistes de Reddit, que no son chistes, son filosofía para el mes de Adar en general. Porque sí, para estar contento en el mes de Adar, ni hablar en un mes de Adar como el de este año, con todo lo que tenemos encima, ni hablar los que vivimos en Israel, pero también en el resto del mundo. Hay que inventarse esa alegría, digo. No es así nomás. Pero además de la alegría del mes de Adar, también la alegría, como la explicaste tú, por la paloma que no haya resuello y entonces vuelve al arca. Eso es alegría. Y entonces la alegría pasa a ser... yo me pongo alegre con este último cuento en el momento en que a la mujer le sale y hay justicia, digamos. Que es el mismo momento en que nos ponemos contentos en Megilat Esther. Después que Amán y sus hijos ya están completamente colgados y no tenemos que hacer más ruido cada vez que dicen Amán. Pero en verdad me gustó el tema del ejemplo sin que ver con Purim, ¿no? A ver. Mira, el tema de que pasa de una forma a otra, de que un matrimonio viven juntos. Y si vamos a ver en las palabras de nuestros sabios, en los motivos que uno puede divorciarse, está Bet Shammai que dice uno se puede divorciar si la mujer hizo algo que está prohibido, fue con otros o cosas así. Arbat Davar, algo que bueno, no deja otra opción. Bet Hillel decían, aunque sea que le quemó la comida, significa que arruina las cosas que él tiene. Pero Rabbi Akiva sostenía, aunque sea que encontró una mejor, una más linda. Filu Matzana Emena. No hace falta motivos. No, Rabbi Akiva no dice cuándo encontró una mujer. No, aunque sea un motivo así, también. No como se entiende, no que ese es el motivo. Sí, no es que eso es lo que buscas tampoco. No hace falta que encuentre una mejor. Quiso decir cualquier cosa, cualquier motivo que uno no se siente bien, puede irse. Hay dos cosas aquí, en toda relación de esa forma. Seguro que el malo va a ser siempre el que se fue de una forma fea.
si encontró una mejor, pero queda feo, va a decir. Pero hay que entender algo más profundo, que que lo mismo digo al revés. Por ejemplo, una mujer, muchas se divorcian porque el hombre se empieza a ir al casino, ¿cómo se dice? A jugar juegos de azar y a perder plata, de apostar. Sí, y bueno, no se puede vivir de verdad. Imagínate todo el sueldo, ni llega el segundo o el tercer día del mes, después que recibió el sueldo y no hay. Y empieza a decir cualquier cosa, y se mete en deuda para hacer préstamos, porque él piensa que va a ganar. Seguro que no se puede vivir así, está bien. O otros problemas. Ese es el más extremo. Y el hombre es malo. Vos decís, bueno, es malo. Pero hay algo que está más profundo de todo, como el olor que salía de las cortinas, que no se notaba dónde venía el problema y abandonaron la casa por eso. Que realmente lo que el otro lado, no importa si es la mujer o el hombre, uno de los dos lados, que es siempre el bueno, hizo que parece que el otro lado es malo. Pero puede ser que ese lado es el que provocó la situación. Bien. El hombre seguro que estaba buscando, en este caso, que con lo que conozco, General Casino me habla de hombres. El hombre desperdició toda la plata y se volvió loco y bueno, y era imposible vivir así. O emborrachó, no sé, todas las cosas que puedan pasar. Sí, pero ¿por qué llegó a eso? Puede ser que, está bien, en verdad, en el momento que uno hace eso ya está perdido. Porque exagera, no puedes vivir así. Pero si una persona va según la verdad, Hashem que ve la verdad, dice, ¿por qué el hombre llegó a eso? O la mujer se fue con otros, todo. Sí, pero hay que ver qué estaba pasando, qué hizo ese hombre para que no haya conexión, para que después ya pobre se sienta mal y haga errores que también no se perdonan y está mal o lo que sea, no importa. Todo no es nada más qué pasó. A veces el motivo por qué pasó es el problema verdadero. Todo lo demás son consecuencias. Y uno se fija, ¡guau! Ese hombre es malo, era así, o esa mujer era mala. Mirá, es verdad que lo que llegó al final estaba mal. Pero uno puede fijar a dónde el otro lado se equivocó. Porque seguro que si había amistad de verdad y conexión buena entre uno, comunicación buena, no hubiese pasado eso. No importa qué lado. Mejor. Todo empieza al principio, que el bueno es el malo, al final, muchas veces. Yo pienso en general es así. Que el bueno es el malo y el malo es bueno por dentro, nada más que por fuera él fue más malo. Bueno, es como lo que pasa dentro de un mes después de Purim, con los 4 hijos de la Agadá. Digo, los 4 hijos son el sabio, el malvado, el inocente y el que no sabe preguntar. Yo siempre he sostenido que el que llaman ahí el malvado no es ningún malvado. El tipo se ve como un malvado porque él exige entender qué cuernos estamos haciendo. De todas formas, él dice, a mí no me van a llevar de la nariz a cualquier lado. No, de todas formas lo que digo no quiere decir siempre, no. A veces sí hay un lado que se llevó toda la responsabilidad. Sí, él no se conectó, él fue el malvado, seguro que sí. Nada más que digo que yo no hablo en verdad para otros. Digo, en uno mismo es bueno que cuando uno le pasa cualquier situación que no se lleva bien con un amigo, con el que sea, en su matrimonio, en lo que sea, uno siempre tiene que poner en su mente que hay algo que puede ser que uno tenga la culpa. No digo, puede ser que no. Imagínate si viene hay un animal dando vueltas por el edificio. Entonces pasó uno y wow, que lo corrió y lo dañó, que Hashem cuide. Vos decís, bueno, ¿qué estaba mal él? No estaba mal. Había un animal salvaje fuera de la casa. Por eso, a veces hay gente que son así, no tienen respeto, no tienen son derechos, no son verdaderos, todo mal. Y bueno, esa gente va a ser siempre. Pero a veces puedes preguntar, que puede ser que él era bueno en cierta forma, pero se lo llevó, la situación lo trajo a donde estaba. Puede ser que hizo lo malo y está todo mal, pero hay algo mal del otro lado también. Seguro. Eso digo para uno, no para otros, para juzgar a otros. No, hay que buscar el equilibrio, pero eso también es un poco Megilat Esther, ¿no? Porque se ven malos y buenos. En la Megilá misma no encontrás las razones que vienen de atrás para todo eso. Es como que tenés un segmento de la línea de tiempo
Y si vos empezás de acá, donde empieza la Megilá, no está muy claro, pobre los Yehudim lo que les pasa. Pero caramba, están haciendo todo lo contrario de lo que Hashem les dijo que hagan. Justo en la Haftará que leímos este último Shabbat, que conecta con Esther, Shlomo Amelech, el rey Salomón, está terminando de construir el Beit HaMikdash. Estamos en la cúspide de lo bueno. Y ahí el Creador le dice muy claro a Shlomo, mirá, para que haya sacralidad en este lugar, y para que este lugar sea lo que vos soñás que sea, ustedes tienen que ser sagrados. Ustedes tienen que estar en conexión conmigo. Ahora, si ustedes profanan la conexión conmigo y ustedes dejan de ser sagrados, el templo tampoco va a existir más, porque la sacralidad viene con ustedes y se va con ustedes. Mira, realmente el malvado verdadero en la Megilá, no sé si está mal. En nuestros sabios dicen, traen el ejemplo de, habían dos campos cerca uno del otro. Uno tenía un pozo y otro tenía mucha tierra así. Entonces uno le dice al otro, ¿para qué tenés esa tierra que molesta? Porque eres el campo llano. Pásame a mí, que tengo un pozo que no sé cómo llenarlo. Entonces va a la telva a Hagitz, hablan de. Este es Ahashverosh y Amán. Viene Ahashverosh, le dice, yo no sé qué hacer con el pueblo de Israel. Y el otro le dice, mira, yo quiero exterminarlo. Bueno, ¿sabes qué? Me llenaste el pozo con tu tierra. Eran los dos. Ahashverosh fue con la idea, ¿crees? Por supuesto. No nada más. Le dice, mira, te pago 10.000 monedas. Le dice, llévate la plata y sé todo lo que quieras. No me pongas en el medio. Si no va a decir, lo hice por el dinero. No lo hice por dinero. Ni sin dinero. Sin dinero lo acepto. ¿No es peor que Amán él? Seguro. Por lo menos Amán quería pagar. Hashverosh ni gratis te lo doy, no pagues. ¿Por qué? Porque y 10.000 monedas era mucho, es lo que se entiende en nuestros sabios. Así que imagínate. Hay una cuenta de eso, está en mi libro sobre Esther, me tomé el trabajo de calcular, son varias toneladas de plata. Varias toneladas de plata. Y a Hashverosh las perdona, le dice no le interesa. Llévate tu dinero llévate el dinero y el pueblo y haces como quieras. Imagínate quién era el malo aquí. Yo pienso que Hashverosh era mucho peor. Pero después salió que él fue mucho mejor. Pero era porque estaba. Después porque no sabía pensar. Vosotros pensaron por él, digo. Un día así, el otro día así. No se podía dormir, viene Amán, le golpea la puerta, le dice. Y le empieza a preguntar a Amán qué se hace con un hombre que una vez me hizo un favor y no le di nada. Entonces al final dice, pero está también el árbol que ahí puso la horca, alto 50 metros, 25 metros. Sí, 25 metros. Entonces, bueno, pues, cólganlo ahí, mátenlo ahí. Sí, es un rey borracho. Sí. Ahora, la idea de un rey borracho, ¿ves? Vos al principio hablaste de casualidad o de azar. Sí. Una persona que está borracha, está muy bien, por eso está muy lleno en Purim. De hecho, hay un sorteo de fechas. Purim, Pur. Sí. La idea del rey borracho es la idea del rey en el que no te podés confiar. Puede salir con cualquier cosa, porque está borracho, porque es un borracho. Claro, por eso cuando Mordejai y Esther le ganaron las cosas, le sacaron el sello. Claro. Les dio el sello, fírmenlo ustedes. Yo digo, después no se lo devolvieron el sello. Le digo, a no le devuelvan nunca más el sello porque firma cualquier cosa. Le sacaron el sello. Y Mordejai se puso en el lugar de Amán, que era el ministro más importante. Y no podía cancelar la ley que había hecho Amán con el sello del rey, entonces hizo una ley que pasaba por arriba de esa y le puso el mismo sello. Mordejai es el que sabe pensar ahí. Por eso Mordejai es el que está manejando los hilos, visible al menos. Akadosh Baruj Hu está manejando los hilos. Pero a Hashverosh se lo ve como alguien que lo llevan las olas para un lado y para el otro. Y Mordejai Esther es la valiente que hace lo que hay que hacer. Mirá. Pero Mordejai es el que piensa detrás. ¿Te das cuenta? No, pero más a Hashverosh, en verdad lo llevan para acá, para allá, pero hay alguien que lo lleva. Hashem Mamash. Por eso él estaba casado con Esther, porque realmente todos preguntan cómo Mordejai dejó a Esther que vaya con un rey que no era judío, si la Torah lo prohíbe. Ahí vi algo de lo que se entiende de Ramat Bali, habla de que Hashverosh no era uno cualquiera, estaba la Shekhinah dentro de él, lo manejaba, Shem lo manejaba, entonces no era otro, había algo sagrado dentro de él, aunque él era, de parte de él no venía nada. Era puro manejado por Hashem, no es lo mismo que cualquier persona otra, porque él está
la presencia de Hashem dentro de él. Esto lo relaciona mucho con Paró, con el faraón en Egipto. También. O también en el momento en que es necesario a efectos de que Am Israel se ilumine y sea capaz de recibir la Torá. Hashem dice, ¿quién es el peor malvado que hay en la vuelta que lo puedo agarrar y darle su merecido y usarlo mientras tanto? Y entonces agarra al faraón y le hace pasar todo lo que le hace pasar. Y cada vez que el faraón se muere de miedo y dice, está bien, hago lo que... Hashem le endurece el corazón y dice, no se van a ningún lado. Y es Hashem que está manejando marionetas. Entonces no hay azar, no hay casualidad. En verdad es todo momento así, todo así. Y yo digo que cuando la inteligencia artificial se ponga buena, Hashem va a hablar dentro de ahí, nadie va a saber de dónde vienen los mensajes. Y todos van a ir detrás de la inteligencia artificial y Hashem lo va a usar, va a estar directo, completamente manda mensajes por intermedio de la inteligencia y nadie va a entender de dónde vienen. Puede ser que Hashem está preparando la sabiduría del Mashiach por intermedio de esos medios. No lo máximo, mira, lo mínimo, para empezar la idea, para que el mundo esté preparado a algo así. Después va a venir el de verdad. Es como todo, siempre hay una parte que hay que descartar de todo lo que es nuevo. Yo me acuerdo, lo conversábamos mucho cuando recién empezaron las redes sociales. Sí. La misma época en que unos hackers tiraron abajo nuestro sitio eduplanet.net, acababa de nacer Facebook, acabábamos, hacía un año, una cosa así, que había nacido Facebook. Nosotros ya teníamos el grupo Comunidad de Torá en Facebook, que está ahí como un paquidermo, todavía existe. Pero está durmiendo. No, recibo posts, sí. Mandamos posts ahí también, pero no parece tener mucha actividad que se pueda decir. Pero en aquel tiempo era muy obvio que la mayor parte de eso iba a ser para el mal. Sí. La pregunta era cómo tomar eso y de modo que no le pegue por todos los costados, hacer algo que sea bueno sobre esa plataforma. Lo mismo que con YouTube. YouTube ni hablar al principio, pero ahora peor todavía. YouTube está lleno de mentira y está lleno de cosas que mejor no ver y está lleno de cosas tendenciosas hacia lados no buenos y está lleno de clickbait, que es títulos que te mandan cliquear para encontrar algo que no está ahí. Y era obvio que iba a pasar eso en algún punto, porque es el instinto del hombre hacer eso. Nosotros, esto que voy a decir es muy irónico, muy cínico, digo, porque vamos a cambiar, en vez de decir cómo, si tenemos el canal desde que existe YouTube, tenemos solo 13.700 suscriptores, vamos a decir, wow, nosotros nos mantuvimos en lo que hay que hacer de verdad. Y es verdad. Y probablemente nunca supe cómo ser un youtuber, porque no me sale ser esa idea de estar, digo, nosotros nos dedicamos a hacer filosofía, a hacer Torá, a tratar de iluminar cosas de Kabbalah en lenguaje entendible. De ahí a ser un youtuber y hacer las cosas que tiene que hacer un youtuber para triunfar como youtuber, hay un abismo en el medio. Y fue siempre una pregunta. Y entonces hay que decir, Baruch Hashem, somos chiquitos y buenos y seguimos haciendo lo que hacemos. Así. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Estamos sobre el final de nuestro capítulo de hoy. Alguno de estos rings que hubo, que me olvidé de silenciar ese otro teléfono, puede tener que ver con que estamos en Tfilá y toda esta hora fue adentro mío Tfilá por una nietita nueva que está, Bezrat Hashem, acercándosenos. De modo que, como siempre, Rab Ariel sigue teniendo en marcha un curso que cuanto más demores en entrar a verlo, más tiempo te va a tomar entender su curso de Tehilim. Vamos capítulo por capítulo con ideas esenciales relacionadas con cada perek de Tehilim. Si estás viendo el podcast en mi canal, ahí abajo tienes, tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, la dirección del canal de Rab Ariel. Si lo estás viendo en el canal de Rab Ariel, tienes ahí adentro en la descripción también el link para mi canal. El libro Esther, el libro en que mi mundo se da vuelta, así se llama entero el título del libro, que presentamos en Purim del año pasado. Está disponible en formato electrónico, digital y en formato impreso en otro de los links que te dejo acá abajo. Y como esos, todos los demás. ¿Hay algo que quieras agregar tú ahora? ¿No? Bien, entonces, sin agregar más nada,
Javerim, si estás en Harish o cerca de Harish en Israel, prepárate a novedades de Bezrat Hashem. Estamos buscando cómo estudiar juntos y esparcir y compartir. Si no, igual también en YouTube te vas a ir enterando sin duda y vamos a seguir compartiendo también en YouTube. Y seguimos adelante, Javerim, mes de Adar, mes de alegría, pero de profundidad de la alegría, para llegar a un Purim que sea destellante, en el que se nos hagan luces nuevas, luces buenas, que nos ayuden a entender todo lo que no entendemos, que curen todas las heridas de este último par de años, sobre todo, que se ven cada vez peor, no cicatrizan porque cada vez se raspan con algo nuevo. Bezrat Hashem, que encontremos las palabras justas y que Hashem nos ponga delante las circunstancias justas para poder salir del dolor hacia la alegría, de esa servidumbre a lo malo, cuando no te puedes liberar de lo que te está pesando en los hombros, hacia la sensación de redención, de salvación, hacia un mes después encontrarnos sanos, libres y entregados en manos de Hashem, caminando por el desierto rumbo a recibir la Torá. Gracias, Shalom, Shalom para todos. Seguimos juntos.